Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenos de energía para lo que vamos a hablar hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más queridas del espectáculo turco. Específicamente vamos a explorar una confesión que Hande hizo recientemente sobre cómo reaccionó Kerem a algo importante. Créanme, esta historia tiene drama, tiene emoción y tiene esos momentos que nos hacen suspirar a todos los que amamos el romance en la pantalla y fuera de ella. Antes de que empecemos a desentrañar este chisme jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botón de suscripción, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y únanse a nuestra creciente comunidad. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas, especialmente las estrellas turcas que tanto nos encantan. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama internacional gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Sen Kalkapm o Lofis in the Air, como la conocemos en muchos países. Su química en la pantalla era innegable, tan palpable que pronto la ficción se fusionó con la realidad y los rumores de un romance entre ellos se hicieron cada vez más fuertes. Y para alegría de sus fans, esos rumores eran ciertos. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, alimentando las redes sociales con fotos adorables y robando corazones por donde quiera que iban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son un cuento de hadas y la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. Aunque la ruptura fue dolorosa para muchos, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, manteniendo un perfil relativamente discreto sobre los detalles de su separación. Sin embargo, de vez en cuando surgen detalles que nos dan una pequeña ventana a lo que fue su relación y a cómo se llevan hoy en día. Y precisamente de eso se trata este vídeo. Recientemente Hande Erçel concedió una entrevista a una conocida revista turca donde, entre otros temas, se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Kerem y sobre cómo se sentía al ver el impacto que su relación tuvo en los fans. Fue en este contexto que Hande hizo una revelación que ha dejado a muchos boquiabiertos. Según Hande, ella le confesó algo a Kerem que la tenía muy nerviosa y su reacción fue completamente inesperada. Ahora, antes de que entremos en los detalles de la confesión en sí, es importante entender el contexto en el que se produjo. Hande y Kerem estaban en medio de las grabaciones de Sen Kalkapm, una serie que exigía mucho de ambos actores, tanto física como emocionalmente. Tenían largas jornadas de trabajo, mucha presión por mantener el ritmo de la serie y, además, estaban lidiando con la creciente atención mediática sobre su posible romance. En este torbellino de emociones y exigencias, Hande se sentía particularmente abrumada por algo que le estaba pasando a nivel personal. Hande es conocida por ser una persona muy reservada, que protege mucho su vida privada. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener un cierto nivel de distancia entre su vida personal y su trabajo. Por eso, para ella, compartir algo íntimo con alguien, especialmente con su compañero de trabajo, no es una tarea fácil. Pero en esta ocasión, se sentía tan agobiada que sentía la necesidad de compartir lo que le estaba pasando con alguien en quien confiaba. Y ese alguien era Kerem. La confesión de Hande tenía que ver con sus inseguridades. A pesar de ser una actriz exitosa y reconocida, Hande siempre ha tenido dudas sobre sus propias capacidades. Sentía que no era lo suficientemente buena, que no estaba a la altura de las expectativas y que en cualquier momento la gente se daría cuenta de que era una impostora. Estos sentimientos de inseguridad la atormentaban constantemente y afectaban su desempeño en el trabajo. Un día, durante un descanso en las grabaciones, Hande se armó de valor y decidió contarle a Kerem lo que le estaba pasando. Lo llevó a un rincón apartado del set y con la voz temblorosa, le confesó sus inseguridades. Le dijo que sentía que no era lo suficientemente buena actriz, que tenía miedo de decepcionar a sus fans y que a veces se sentía completamente perdida. Ahora, imagínense la escena. Hande, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, abriéndose vulnerablemente ante Kerem, confesándole sus miedos más profundos. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué esperarían que Kerem dijera o hiciera? Pues bien, la reacción de Kerem fue completamente inesperada.
En lugar de minimizar sus sentimientos o tratar de animarla con frases cliché, Kerem simplemente la escuchó. La escuchó con atención, con empatía y sin juzgarla. Cuando Ande terminó de hablar, Kerem se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que le había dicho. Y luego le dijo algo que Ande nunca olvidaría. Kerem le dijo a Ande que entendía perfectamente cómo se sentía. Le dijo que él también había tenido momentos de duda y de inseguridad en su carrera y que sabía lo difícil que era lidiar con esos sentimientos. Le dijo que no estaba sola y que él estaba ahí para apoyarla en lo que necesitara. Pero lo más importante que Kerem le dijo a Ande fue que creía en ella. Le dijo que la admiraba por su talento, por su dedicación y por su profesionalismo. Le dijo que era una actriz increíble y que tenía un futuro brillante por delante. Le dijo que dejara de dudar de sí misma y que confiara en sus propias capacidades. Las palabras de Kerem tuvieron un impacto profundo en Ande. Se sintió aliviada, comprendida y valorada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la entendía y creía en ella. La reacción de Kerem le dio la fuerza que necesitaba para superar sus inseguridades y seguir adelante con su trabajo. Ande reveló que la reacción de Kerem la hizo sentirse más segura de sí misma, y que le permitió disfrutar más de su trabajo. Le dijo a la revista que siempre estará agradecida con Kerem por su apoyo y por su amistad. Ahora sé lo que están pensando. Esta historia es súper romántica, ¿verdad? Es como sacada de una película. Y sí, es cierto que la reacción de Kerem fue muy dulce y muy considerada. Pero también es importante recordar que Ande y Kerem eran compañeros de trabajo y amigos, además de ser pareja. Y como amigos se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Esta historia nos enseña la importancia de la empatía, de la comprensión y del apoyo en las relaciones, ya sean amorosas o de amistad. Nos enseña que a veces, lo único que necesitamos es que alguien nos escuche y nos diga que cree en nosotros. Pero la historia no termina aquí. La confesión de Ande sobre la reacción de Kerem también ha generado mucha especulación sobre el estado actual de su relación. Aunque ya no son pareja, muchos fans se preguntan si siguen siendo amigos y si mantienen contacto. En la entrevista, Ande no dio muchos detalles sobre su relación actual con Kerem. Simplemente dijo que lo respeta mucho como persona y como profesional y que le desea lo mejor en su carrera. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que aunque ya no están juntos, todavía existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Algunos fans incluso han interpretado la confesión de Ande como una señal de que todavía podría haber una posibilidad de reconciliación en el futuro. Creen que el hecho de que Ande haya hablado tan abiertamente sobre la reacción de Kerem demuestra que todavía siente algo por él. Personalmente creo que es difícil saber qué pasará en el futuro. Las relaciones son complicadas y nunca se sabe qué puede suceder. Pero lo que sí es cierto es que Ande y Kerem vivieron una historia de amor muy intensa y que su relación dejó una huella imborrable en sus vidas. Independientemente de lo que depare el futuro, creo que es importante recordar los buenos momentos que compartieron Ande y Kerem y celebrar el impacto que tuvieron en sus fans. Su química en la pantalla era innegable y su historia de amor inspiró a muchas personas en todo el mundo. Y hablando de inspiración, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que todos somos capaces de superar nuestras inseguridades y de alcanzar nuestros sueños. Al igual que Ande, todos tenemos momentos de duda y de miedo, pero lo importante es no rendirse y seguir adelante. Rodéense de personas que los apoyen, que crean en ustedes y que los impulsen a ser la mejor versión de sí mismos. Recuerden que son únicos, valiosos y capaces de lograr todo lo que se propongan. No dejen que nadie les diga lo contrario. Confíen en sus propias capacidades y nunca dejen de soñar. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre la historia de Ande y Kerem. Creo que su relación nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede transformarnos de maneras que nunca imaginamos. También nos enseña que las relaciones no siempre son fáciles y que requieren mucho trabajo, comunicación y compromiso. Pero cuando el amor es verdadero, vale la pena luchar por él. Y por último, su historia nos enseña que incluso cuando una relación llega a su fin, es posible mantener el respeto y el cariño mutuo. No es necesario terminar en malos términos o guardar rencor. Se puede seguir adelante con la vida y recordar los buenos momentos con gratitud. Así que ahí lo tienen, amigos. La confesión de Ande sobre cómo reaccionó Kerem a sus inseguridades.
Una historia llena de emoción, de drama y de esperanza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hoy hablamos sobre la confesión de Ander Zell sobre cómo Kerem Bürsin reaccionó a sus inseguridades durante el rodaje de Esenkal. Vimos cómo la empatía y el apoyo de Kerem fueron cruciales para Hande en ese momento. También exploramos las posibles interpretaciones de esta revelación y reflexionamos sobre la importancia de la amistad y el respeto en las relaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los espero por allá. Una vez más, gracias por su apoyo y por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, para ampliar esta noticia a 3000 palabras, vamos a sumergirnos aún más profundamente en los detalles, los contextos y las posibles implicaciones de la confesión de Ander Zell. Vamos a explorar la dinámica entre Hande y Kerem, no solo como pareja, sino también como compañeros de trabajo y amigos. Analizaremos el impacto de Esenkal en sus carreras y vidas personales, y especularemos sobre el futuro de ambos artistas, tanto juntos como por separado. Prepárense para un viaje aún más exhaustivo a través de esta fascinante historia. Esenkal, un fenómeno global y el origen del Anker, Esenkal, más allá de ser una simple serie de televisión, se convirtió en un fenómeno cultural global. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes turcos espectaculares, logró romper barreras lingüísticas y culturales, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Pero más allá del éxito de la serie en sí, la magia residía en la innegable química entre Hande y Kerem. Sus personajes, Eda y Serkan, irradiaban una energía que traspasaba la pantalla, haciendo que los espectadores se enamoraran de su relación. Y fue precisamente esa conexión palpable la que alimentó los rumores de un romance en la vida real. Durante las grabaciones de la serie, Hande y Kerem se mostraron muy cercanos y cariñosos tanto dentro como fuera del set, compartían fotos y vídeos adorables en sus redes sociales. Se elogiaban mutuamente en entrevistas y se apoyaban en sus proyectos personales. Esta actitud alimentó aún más las esperanzas de los fans, quienes comenzaron a llamarlos Anker, un apodo que fusionaba sus nombres y simbolizaba su amor. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación durante unas vacaciones en Maldivas. La noticia fue recibida con gran alegría por sus fans, quienes celebraron la unión de sus ídolos como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. El impacto del romance Anker en el mundo del espectáculo turco. El romance entre Ander Zell y Kerem Bürsin no solo fue un evento personal para ellos, sino que también tuvo un impacto significativo en el mundo del espectáculo turco. Su relación catapultó su popularidad a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en dos de las figuras más buscadas y cotizadas del país. Las marcas y las revistas se peleaban por tenerlos como imagen, los programas de televisión los invitaban constantemente y sus redes sociales se llenaron de seguidores de todo el mundo. El fenómeno Anker trascendió las fronteras de Turquía, convirtiéndolos en embajadores de la cultura turca en el extranjero. Además, su relación inspiró a muchas otras parejas en el mundo del espectáculo a mostrarse más abiertas y transparentes sobre sus vidas amorosas. Hande y Kerem demostraron que era posible mantener una relación pública y exitosa, sin necesidad de esconderse o de negar sus sentimientos. La presión de la fama y el final del cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión de la fama y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura a la relación de Hande y Kerem.
Después de 1 año y medio de romance, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas públicamente, pero se especuló que la intensa agenda de trabajo de ambos, la constante atención mediática y las diferencias personales pudieron haber contribuido al final de su relación. A pesar de la tristeza de la separación, Hande y Kerem demostraron una gran madurez y profesionalismo al seguir trabajando juntos en Senkalkapm hasta el final de la serie. Ambos se mostraron respetuosos y cordiales entre sí, evitando cualquier tipo de conflicto o drama público. *** La confesión de Hande, un vistazo a la intimidad de su relación ***. La reciente confesión de Hande Erçel sobre la reacción de Kerem Bürsin a sus inseguridades ha revivido el interés por su relación y ha generado mucha especulación sobre el estado actual de su vínculo. En la entrevista, Hande reveló que durante las grabaciones de Senkalkapm se sintió abrumada por sus propias inseguridades y dudas sobre sus capacidades como actriz. Confesó que sentía que no era lo suficientemente buena, que tenía miedo de decepcionar a sus fans y que a veces se sentía completamente perdida. En un momento de vulnerabilidad, Hande decidió compartir sus miedos con Kerem, quien la escuchó con atención, empatía y sin juzgarla. En lugar de minimizar sus sentimientos o tratar de animarla con frases cliché, Kerem simplemente la escuchó y le dijo que entendía perfectamente cómo se sentía. Lo más importante que Kerem le dijo a Hande fue que creía en ella. Le dijo que la admiraba por su talento, por su